Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. Lo último nos llega desde Tibú, en norte de Santander, donde se registró un ataque armado. Paula Belalcázar, ¿qué fue lo que pasó? Alejandra, buena tarde. Fue un ataque con drones cargados con explosivos a un puesto de control del Ejército Nacional en el sector de Barco La Silla. Esto es en zona rural de Tibú, en norte de Santander, que deja hasta el momento un soldado asesinado. Se trata de Aldair Bermúdez Rodríguez y 7 soldados más resultaron heridos con esquirlas, quienes fueron trasladados y evacuados en aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la Clínica Medical Duarte en la ciudad de Cúcuta. Según información oficial, ese hecho fue una retaliación porque en las últimas horas 4 criminales del ELN resultaron heridos en medio de una operación en el sector de La Llana, esto es en Tibú. Esta es una noticia en desarrollo. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. Hoy, familiares y amigos le dieron el último adiós a Yulixa Tolosa, la mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un caso que ha generado conmoción y múltiples preguntas en el país. Sí, señora Alejandra, mientras tanto las autoridades avanzan en la investigación y mantienen a 5 personas vinculadas a este proceso judicial. 2 de ellas fueron capturadas en Cúcuta, mientras que otras 3 permanecen en Venezuela a la espera de cooperación entre autoridades de ambos países. Desde el lugar de las exequias, Mayra Tenorio acompaña a la familia de Yulixa, que ha convertido su historia en un llamado urgente para que este tipo de casos no se repitan. Mayra, cuéntenos qué ha dicho la familia. Adelante. Primero contarles que estamos en este lugar con aval de ellos y más que estar acá, quiero que ellos tengan esta voz que es la principal. Ustedes ven aquí a Yuri a esta hora conmigo. Ella es la principal amiga que habló con Eduard Porras hace 2 semanas con el Ojo de la Noche para denunciar qué pasó con Yulixa. Y es el mensaje y el llamado, que es lo más importante que hacemos en este último adiós. Buenas tardes. Pues el mensaje es agradecer a todas las personas que nos acompañaron, a ustedes los medios de comunicación, su familia, pues ya hoy gracias a Dios y a todo lo que se gestionó, logramos darle su último adiós. Es el llamado principal y quiero que ustedes escuchen estos mensajes de la familia adoptiva de Yulixa, que vino justo a este punto para despedirla. Desde los 2 años, Yulixa Tolosa llegó a ocupar un lugar especial en esta familia. Era la única mujer entre 3 hermanos y creció en Cúcuta, rodeada del cariño de su familia adoptiva. Mis padres con mi tía en ese momento nos dijeron hace falta una niña y nosotros a lo mejor no vamos a tener más hijos, entonces trajeron a Yuli a los 2 años a nuestra vida y todos estamos felices porque venía una hermanita. Yulixa no pudo ser madre, pero según su familia todo ese amor lo entregó a sus sobrinos y a los hijos de ellos. Era la tía presente, la que llamaba, la que acompañaba y la que celebraba cada logro como si fuera propio. Aunque la distancia los separaba entre Colombia, Estados Unidos y España, siempre buscaba la manera de mantenerse cerca. El año pasado incluso cumplió uno de sus grandes sueños, conocer Europa en su primer viaje fuera del país. Hoy esas imágenes son parte de los recuerdos que su familia guarda con más fuerza. La describen como una mujer trabajadora, alegre, cercana y soñadora. Y bueno, se vino a Bogotá, trabaja en almacenes de ropa. Y luego montó su propio salón de belleza y lo sacó adelante. Ella me mandaba fotos, mira, aquí están mis clientes y me impresionaba todo lo que ella hacía. En medio del dolor y de las preguntas que aún siguen abiertas para ellos, su familia asegura que su historia también deja un mensaje. Y yo siento ahorita que mi tía nos está diciendo paz a vosotros. Nos está diciendo que ya ella quiere descansar. Ella no se mereció morir como murió, pero se merece irse bien.
Morelia Dávila es su prima más cercana. Hace pocos meses llegó de Arauca a Bogotá y terminó convirtiéndose en una de las personas que más impulsó su búsqueda. Hoy, después de tener que reconocerla tras su aparición, asegura que su vida quiere recordarla como la de una mujer valiente. Pues hay sentimientos encontrados, ¿no? Hay sentimientos de rabia, de frustración, de muchas preguntas sin responder, ¿no? Pero también de tranquilidad, porque hoy, gracias a Dios, ante todo, a los medios de comunicación, a la policía, podemos darle cristiana sepultura a mi prima. El llamado de justicia sigue presente en su familia. Pero más allá del caso que conmovió al país, sus seres queridos quieren que Colombia también recuerde a la mujer que existía detrás de estos titulares, a la amiga, a la tía, a la hija y a la mujer sonriente que aparece en estas imágenes, un video hecho por su propia familia. Sirvió mucho para que las personas conozcan quién es ella. Ella era feliz, ella era sonriente, era positiva, nos ha dejado un legado hermoso. Para ellos, esta es la memoria de Yulitza, una mujer alegre, generosa y llena de vida. Un homenaje que también busca que ninguna otra mujer tenga que pasar por una historia similar. Y en medio de este último adiós, se siguen conociendo detalles del expediente de la Fiscalía por el fallecimiento de Yulitza Tolosa. Varios testigos indican que el hombre que habría efectuado el procedimiento trabajaba como médico sin los permisos requeridos desde hace más de 5 años en nuestro país. Este es el relato de uno de los amigos más cercanos de Eduardo David Ramos a la Fiscalía, el hombre que habría practicado el procedimiento que llevó a que Yulitza Tolosa falleciera hace algunos días. En esta declaración de un poco más de una hora, el hombre contó detalles de cómo Ramos llegó a Colombia hace 8 años y aunque en principio trabajó en un restaurante, luego empezó a trabajar como médico sin los permisos requeridos. Eduardo se dedicaba como médico en Venezuela y estaba certificado. Cuando llegó a Colombia empezó a trabajar en restaurantes y después empezó a trabajar como médico tramitando los accidentes de tránsito y evaluaba la documentación que llegaba de las aseguradoras y cuando se le pagaba por el SOAT. Él no tenía permiso para trabajar como médico porque para ejercer tiene que tener permiso. En ese lugar duró como unos 2 años. Relata este hombre que notó a Ramos muy preocupado el día de los hechos y que le contó que saldría de viaje el fin de semana. Eduardo salió de la casa y se dirigió a su trabajo al centro estético. Regresó a la casa como a las 5 de la tarde, pero salió nuevamente de la casa y no regresó sino hasta el 14 de mayo, después de la medianoche. Me indicó que se iba a dar un baño porque se iba de viaje por motivos de trabajo. Me indicó que regresaba el fin de semana, pero no me dijo para dónde se iba. Sí, lo noté un poco inquieto y cuando yo le pregunté para dónde se iba, como con tono molesto, me dijo que dejara la preguntadera. Hizo sus maletas y se fue de la casa a las 5 de la mañana. Otras de las declaraciones que reposan en este expediente son las de la enfermera y la esteticista del lugar. La enfermera, por su parte, aseguró que Ramos intentó contactarse con ella al día siguiente de lo ocurrido, pero que ella prefirió no contestarle porque teme por su vida. Como a las 9:08 recibí una llamada por WhatsApp del Dr. David Ramos, pero no le respondí porque temo por mi seguridad y por la de mi familia, porque ellos saben en el sector donde vivo. Y si fueron capaces de hacer lo que hicieron con las pacientes, me pueden hacer daño a mí y a mi compañera. Esas personas tienen muchos conocidos en la zona de Corabastos, porque María Fernanda en una ocasión me manifestó que su esposo había trabajado en ese sector. Hoy la Fiscalía avanza en la búsqueda de un hombre que según los testigos responde al nombre de Leo y quien sería el anestesiólogo que acompañó el procedimiento. Entre las pruebas en su contra se tiene esta hoja de anotaciones en donde señaló que la mujer toleró el procedimiento y que la intervención no tuvo complicaciones. Sin embargo, los testimonios de la enfermera y la esteticista del lugar dan cuenta de lo contrario. Precisamente una de las preocupaciones que tienen familiares y amigos de Yulitza Tolosa es la probabilidad de la no extradición de las personas que se encuentran detenidas en Venezuela. Expertos advierten que si el proceso se adelanta en el vecino país, podrían recibir condenas muy bajas. Mientras las autoridades en Colombia tratan de determinar los hechos que rodean la muerte de Yulitza Tolosa y la Fiscalía busca la extradición de 3 de los implicados que se encuentran detenidos en Venezuela, el vecino país advierte de un tema constitucional que podría impedir el trámite. Si se trata de ciudadanos venezolanos, como todo parece indicarlo, entonces ellos se les seguirá el proceso de solicitud de extradición que debe hacer Colombia
conforme a la legislación venezolana y los tratados que unan a ambos estados. El gran tema es que si son venezolanos, hay una prohibición constitucional que se encuentra en el artículo 69 de la Constitución, que prohíbe la extradición de nacionales. Lo que más preocupa a las autoridades y a la familia de Yulixa es la diferencia en las imputaciones o delitos que se podrían obtener en territorio venezolano. Porque varios de los delitos que están incluidos en la imputación o por los cuales han solicitado la privación de libertad en Colombia no existen en el ordenamiento jurídico venezolano. Respecto, por ejemplo, al delito de desaparición forzada, que entiendo que la Fiscalía lo incluyó, la Fiscalía de Colombia, en Venezuela no existe el delito de desaparición forzada cometido por un particular. Es que precisamente en Colombia delitos como desaparición forzada, ocultamiento de pruebas u homicidio podrían representar condenas de varias décadas de cárcel, mientras en Venezuela las imputaciones podrían cambiar y las penas serían distintas. En Venezuela tenemos un máximo constitucional de 30 años. Nadie puede ser condenado a más de 30 años independientemente de la cantidad de delitos que hubiese cometido. En Colombia eso se duplica, es mucho más alta, son mucho más altas las penas. Pero además la naturaleza del delito, que sería el homicidio intencional, estaría entre 2 y 18. O sea que yo creería que si se demuestra, el mínimo que tendrían serían 12 años de prisión y el máximo iría hasta 18. La familia de Yulixa Tolosa espera una condena ejemplar y su esperanza es que la verdad no quede atrapada entre dos países. Mientras tanto, en varias ciudades del país se han intensificado los operativos de inspección y control a centros de estética para evitar que nuevos casos como el de Yulixa Tolosa se vuelvan a presentar. Estamos en vivo desde Bogotá y Medellín con las alertas de las autoridades, pero comenzamos aquí en la capital del país con Esteban Bejarano. Esteban, cuéntenos justamente lo que dicen las autoridades sobre estos centros de estética. Alejandra, pues lo que dicen las autoridades es que han intensificado a lo largo y ancho estos operativos para frenar específicamente los lugares que no cuentan con la documentación requerida para realizar este tipo de procedimientos. Se camuflan en algunos casos como peluquerías, pero ofrecen servicios invasivos. Como un dato, les cuento que solo en la última semana en las alcaldías locales de 2 localidades específicamente de Bogotá sellaron 8 lugares que no contaban con la documentación requerida para su operación. En este momento, pues ellos están adelantando las investigaciones pertinentes. En el siguiente informe, más detalles sobre esos operativos. Camillas ubicadas en espacios reducidos, aparatos para procedimientos invasivos y hasta tubos para recolección de sangre fue lo que encontraron las autoridades en algunos centros estéticos en la localidad de Kennedy, donde indicaron no contaban con la documentación necesaria para funcionar. En las imágenes registradas durante un operativo de la alcaldía local llama la atención los espacios adaptados como consultores estéticos, algunos separados por divisiones improvisadas de madera o tela. Varios de ellos presentan temas de medicina alternativa, por lo tanto utilizan algunas agujas o, por ejemplo, hacen temas invasivos por medio de procedimientos de quema de verrugas y demás, los cuales ya son procedimientos que no son específicamente de estéticas o de salones de belleza. El objetivo del operativo era revisar la documentación requerida para este tipo de procedimientos y su funcionamiento. Según las autoridades, se encontraron actividades que podrían representar un riesgo para la salud pública. Algunos de ellos inclusive ni siquiera tenían documentos. Esto es muy importante porque si no tienen documentos, nosotros no tenemos cómo saber que existen. Muchos de esos lugares dedicados a procedimientos estéticos se encuentran ubicados en zonas comerciales importantes de la localidad. Algunos fueron ubicados por medio de denuncias y otros fueron ubicados a simple vista. De 14 lugares visitados, 5 fueron sellados y a algunos les fue impuesta una multa de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Encontramos a un médico graduado que dice tener un consultorio de medicina alternativa y estética, sin embargo este establecimiento no cuenta con ningún papel y no tiene una revisión de la Secretaría de Salud desde hace años porque obviamente no teníamos la notificación de que es un establecimiento abierto al público. Entre tanto, en la localidad de Chapinero suspendieron actividades de 3 establecimientos de belleza, también por falta de requisitos legales. Según las autoridades de salud en Bogotá, desde el 2025 a la fecha van más de 195 establecimientos no habilitados o clandestinos identificados en la ciudad, por lo que han reforzado estos operativos.
En lo que va de nuestro gobierno hemos cerrado más de 397 sitios ilegales que ofertan algún tipo de servicio que pone en peligro la vida de los pacientes. El aumento de procedimientos estéticos en lugares sin permisos y por parte de personal no capacitado ha encendido las alarmas en la academia. En medicina, todos los procedimientos tienen unos riesgos, incluso si son realizados por personal idóneo. Así es que cuando no son realizados por personal idóneo o no son realizados por personal médico, se trata de procedimientos que pueden tener complicaciones graves y ese personal no está preparado para manejar las complicaciones. En Bogotá fue habilitada la línea 601-364-9550 para que los ciudadanos reporten los establecimientos que presten servicios presuntamente de manera irregular, una medida para frenar establecimientos que pongan en riesgo la salud de las personas. De otro lado, 64 centros estéticos han sido cerrados este año en el departamento de Antioquia por diferentes irregularidades. La Secretaría de Salud aumentó los controles en estos establecimientos. Erika Zapata, ¿cómo avanzan los operativos de las autoridades? Buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Así es, la Gobernación de Antioquia, hay que decir que específicamente la Secretaría de Salud está trabajando fuertemente en este tema y por eso hay una reducción en las muertes. En lo que va de este año, una mujer de 30 años de edad ha sido la única víctima de una mala intervención. Sin embargo, pues las autoridades están preocupadas y trabajando en este tema. Pero mire, en el año 2024, 11 personas perdieron la vida por malas intervenciones estéticas. La Gobernación de Antioquia está trabajando sobre todo en el tema de las redes sociales, donde se ofrecen paquetes de cirugías plásticas a bajo costo. La Secretaría de Salud de Antioquia ha cerrado más de 60 centros estéticos por presuntas irregularidades en procedimientos. En los últimos 2 años han muerto 6 personas por malas intervenciones. Venimos realizando un seguimiento en redes sociales, comparando lo que estos centros tienen registrados en nuestras bases de datos y lo que están ofreciendo. En los últimos meses las autoridades han realizado inspecciones a 80 centros estéticos. Algunos de ellos fueron cerrados porque presentaban irregularidades higiénicas y otros por no cumplir las normas básicas establecidas para prestar servicios de salud. Estos centros tienen la obligatoriedad de notificarnos cualquier situación que se presente. Con esas eventualidades hacemos las visitas correspondientes. Otra de las formas que podemos tener para verificar si el médico o el personal que nos va a atender es el personal idóneo es buscarlo en el RETOS. Es una página que nos brinda el Ministerio de Salud donde con el número de identificación de ese médico o de cualquier profesional de la salud podemos identificar si está registrado. Medellín se ha consolidado como uno de los destinos elegidos por extranjeros para realizarse intervenciones estéticas debido a la competitividad de sus precios. Las autoridades han encendido las alertas ante el reporte de complicaciones de salud derivadas de estos procedimientos. Ofrecer cirugías a precios muy bajos en las redes sociales, liposucciones a 4 millones, aumentos mamarios a 10 millones. Una vez que el paciente acude a estas empresas fachada, se le solicita al paciente que haga abonos iniciales a las cirugías y después se le tramita unos créditos, el paciente firma los respectivos pagarés y entonces ya está enganchado el paciente. Las acciones implementadas por las autoridades tienen como propósito salvaguardar la vida de los pacientes que pretenden realizarse estos procedimientos. Y la regulación de consultorios y clínicas habilitadas está dada por la Secretaría Departamental de Salud. El modus operandi criminal tiene que ver con estos 2 lugares. En los primeros pueden operar personas que no son médicas y médicos generales, sin la presencia de cirujanos plásticos. Y en las segundas pueden operar inclusive médicos generales que han contratado cirujanos plásticos simplemente con la finalidad de que les firmen las historias clínicas para protección legal. Las autoridades hacen un llamado a verificar las credenciales médicas a través de la plataforma del Ministerio de Salud. Colombia decide 2026, faltan 6 días, 19 horas, 9 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta.
Y a las 12 del mediodía, 51 minutos, arrancamos el radar de la política del fin de semana con los cierres de campaña de los candidatos presidenciales, quienes hasta hoy podrán realizar actividades en plaza pública. Paloma Valencia adelanta a esta hora su cierre de campaña aquí en la capital del país. Por su parte, Iván Cepeda lo hará esta tarde en Barranquilla y Abelardo de la Espriella en Medellín. Nuestros periodistas de la redacción política se encuentran precisamente en esas regiones del país. Pero empezamos con la candidata presidencial Paloma Valencia, quien ya inició su actividad en el Movistar Arena de Bogotá. Y saludamos a nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado para que nos cuente, Luis Eduardo, cómo avanza la jornada. Pues las puertas de Movistar Arena se abrieron hace una hora, la gente aún está haciendo fila, los seguidores de Paloma Valencia. Este es el ambiente que se está viviendo acá, ya está haciendo su ingreso en este momento la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, y ella llegará en unos 15 minutos, se calcula, estará acompañada por las personas que participaron en la gran consulta por Colombia: Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa. Acá lo que va a hacer es reiterar sus políticas de gobierno y va a lanzar una estrategia para los días que quedan de cara a la votación del próximo domingo, y es un llamado a la unidad, llamado a la mujer para que acompañen su candidatura presidencial, y va a exponer precisamente las políticas que tiene su eventual gobierno frente a la atención de las mujeres cabeza de hogar, de la niñez, de la tercera edad y de la seguridad. Precisamente sobre la unidad ha estado hablando en las últimas horas la candidata Paloma Valencia. Yo sí quiero convocar a todos los colombianos a que no dejemos que Colombia se caiga por ese abismo. Y los convoco a todos a que estemos, no unidos, porque cuando uno dice unidos, te da la idea de unidad, estemos juntos. En la diferencia cabemos y podemos salvar este país, que Colombia no caiga, que Colombia resista y que podamos preservar la democracia, la libertad y el bienestar social. Porque cuando los países se caen por ese precipicio por donde se cayó Venezuela, por donde se cayó Cuba, lo primero que viene es la pobreza y la expulsión de los ciudadanos que tienen que abandonar su país para buscar oportunidades en otros sitios. Me dicen que ya está llegando también la candidata presidencial Paloma Valencia al Movistar Arena. Su intervención se estará dando en unos 35-40 minutos, un evento que podría tardar 2 horas porque hay previstos discursos de todos los precandidatos de la gran consulta por Colombia, del expresidente Uribe y de los dirigentes de partidos como el Conservador y el Liberal. Es lo que pasa a esta hora en el Movistar Arena. Luis Eduardo, muchísimas gracias. De otro lado, después de su paso por Cartagena, hoy el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizará su cierre de campaña en Barranquilla. María Camila Roa, ¿qué está previsto para hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, yo los saludo desde la tradicional carrera 50 de Barranquilla, donde se ha dispuesto en este par vial un cierre muy similar al de la época de Carnaval de Barranquilla. La tarima ya está ubicada para este cierre de Iván Cepeda en toda la carrera 50 con calle 40. Y hay un cierre de aproximadamente 5 cuadras hasta la calle 45, La Murillo, donde estarán ubicados los seguidores del Pacto Histórico que llegarán aquí hoy para este cierre. Pudimos conversar con el candidato presidencial minutos antes de su salida desde Cartagena aquí a Barranquilla. Recordemos que ayer fue su segundo cierre de campaña en el sector de La Boquilla en Cartagena. Nos habló de sus sensaciones antes de esta primera vuelta. Una semana antes denuncia manipulación estadística, violencia contra su campaña e incluso amenazas de fraude, pero dice que pese a eso se mantiene optimista sobre su triunfo en primera vuelta porque su termómetro ha sido precisamente la calle y no solo las encuestas. Este es el diálogo con el senador Cepeda. Quiero preguntarle, candidato, ¿por cuál ha sido su termómetro? Porque ustedes mencionan pues la gente en las calles y también algunos sondeos, las encuestas usted las lidera todas, pero vemos también que del otro lado, de la otra orilla, también digamos tienen grandes actos públicos. ¿Cuál ha sido su termómetro? No creo que haya una campaña que haya congregado tanta gente en plazas, avenidas, parques. Y eso es sin lugar a dudas una demostración, pero bueno, también están las mediciones, las encuestas, los niveles de
afecto, respaldo y simpatía que encontramos en la gente, pero bueno, la encuesta válida es la del 31 de mayo a las 4 o 5 de la tarde. 153 actos públicos en 9 meses tuvo Iván Cepeda con su fórmula ida a Quilpué y calcula, el senador dice con un cálculo muy exacto que cerca de 1 millón de personas, de colombianos, asistieron a estos actos de campaña. Aquí en el Parvial de la Carrera 50 ya están abiertas las puertas y se espera que en Tarima pues empiece el acto alrededor de las 3 de la tarde con todos los integrantes de la Alianza por la Vida de esta coalición de Iván Cepeda, y él estaría en Tarima sobre las 5 de la tarde, que estaremos muy atentos a este cierre de campaña de Iván Cepeda. Sí, señora María Camila, muchas gracias. Nos vamos ahora para la capital de Antioquia, para Medellín, donde los preparativos para el cierre de campaña del candidato Abelardo de la Espriella avanzan. A esta hora, Juan Pablo Contreras muy pendiente de lo que pasa y de lo que dicen desde esta campaña. Buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Desde la campaña están muy contentos con lo que ocurrió ayer en el Malecón del Río, en la ciudad de Barranquilla, donde Abelardo de la Espriella logró reunir a cerca de 50.000 personas justo a la del río Magdalena. Ya presentó sus propuestas, compartió con las personas de la ciudad que ha querido por tantos años, donde ha trabajado y donde también ha hecho su carrera profesional. Él vive allá y por eso dice que Barranquilla era importante en este cierre de correrías que viene adelantando el candidato presidencial durante esta semana. Pero en este momento les quiero mostrar cómo está el panorama a pocas cuadras de la Plaza de Toros La Macarena. La apertura de puertas aquí será a las 2 de la tarde, pero desde ya la gente está haciendo fila. Están avanzando con banderas de Colombia, con camisetas de Colombia y también con varios mensajes que sustentan y que le dan su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo. Y justamente cuando veníamos camino a Medellín nos encontramos con José Manuel Restrepo, quien nos habló sobre el evento que tendrá el día de hoy. Hoy tenemos el cierre en la Plaza de la Macarena, en la ciudad de Medellín. Vamos a demostrar que Antioquia está con el tigre Abelardo de la Espriella. Va a haber más de 15.000 personas seguramente en la Plaza de la Macarena en una demostración de que hoy Colombia ya se decidió y de que su candidato para derrotar a Iván Cepeda se llama Abelardo de la Espriella. Aquí a ustedes a mi espalda ven la fila de lo que será entonces el cuarto cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. Hizo uno en Bogotá, tuvo otro en este departamento de Antioquia, en la ciudad de Río Negro, ayer en la ciudad de Barranquilla, y hoy espera reunir entre 15.000 y 20.000 personas aquí en la Plaza de Toros de la Macarena desde Medellín. Eso en lo que tiene que ver con la actividad de los candidatos. Juan Pablo, gracias, pero ahora hablemos del Plan Democracia, con el que se busca garantizar el buen desarrollo de esta jornada electoral. Paula Belalcázar, usted tiene más información, adelante. Sí, señora Catalina, buenas tardes. Pues la Fuerza Aeroespacial Colombiana ya desplegó este Plan Democracia, que es, recuerden, un dispositivo para antes y después de los comicios que se llevarán a cabo el próximo domingo. Debemos tener en cuenta que la Fuerza Aeroespacial estará monitoreando desde el aire, desde este momento, todo el territorio nacional y, por supuesto, también estos cierres de campaña. Un dato muy importante es que este Plan Democracia tendrá capacidades aéreas con los comandos y grupos aéreos en diferentes regiones del país. Escuchemos lo que dice el comandante de la FAC. Adicionalmente, tenemos unas jurisdicciones, 2 unidades, el Comando Aéreo de Combate número 1, en La Dorada, Caldas y Puerto Salgar, Cundinamarca, así como el Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, Cundinamarca, tienen una responsabilidad terrestre. Nuestras fuerzas de superficie estarán también protegiendo los sitios de votación para que cada colombiano pueda ejercer su derecho al sufragio. No solamente la Fuerza Aeroespacial estará vigilando estos comicios, sino todas las fuerzas militares, los policías y el ejército también en tierra y la Armada en el agua, para que todo el material electoral llegue con total normalidad y la jornada se lleve a cabo con todas las garantías de seguridad para que los colombianos ejerzan su derecho al voto el próximo domingo. Paula, gracias. Entre tanto, como vieron, candidatos como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia decidieron hacer cierres de campaña en la costa Caribe, lo que nos lleva a analizar por qué. ¿Qué tan importante es esta región para la elección de un presidente? Aquí les contamos.
Este fin de semana los candidatos han realizado sus cierres de campaña en diferentes regiones. Algunos se concentraron en la costa caribe. Analistas explicaron que esto tiene una razón de ser. La costa no pone presidente, pero sí lo define. Es decir, quien quiera llegar a ser presidente tiene que apostarle a los centros electorales más grandes. Bogotá es un fortín del 13%, Antioquia y el eje cafetero, la zona central, pero la costa caribe pone el 17-20% de los votos y es ahí donde todos los candidatos quieren apuntarle para asegurar la victoria. Quien no gane en la costa difícilmente podrá llegar a la presidencia. Y aquí se juega mucho sobre todo los apoyos de las casas políticas locales, pero también de parte del electorado, y por eso estamos viendo este posicionamiento de los candidatos en esta fase final de la campaña. Falta ver qué va a ocurrir ahí. El proceso electoral colombiano, lo que hemos tenido es una suerte de adelanto de la segunda vuelta presidencial. Además, se entregaron su visión del por qué el Caribe es clave en materia electoral. Hay dos cosas, el censo electoral, pero también la presencia de grupos políticos significativos en el Caribe. Creo que ese llamado a los electores del Caribe es muy importante y por eso esa disputa muy fuerte de los electores, sobre todo los indecisos, mucha población joven, que yo creo que va a ser pues llamada a participar acá. La volatilidad electoral que hace que sea muy brusco el cambio. En última hora, un candidato que logra posicionarse a última hora puede que logre pellizcar, qué pena la expresión, rápidamente votos que hasta 8 días o 15 días antes de las elecciones no estaban decididos de esa manera. Los analistas indicaron que históricamente en esa zona del país se han registrado tendencias hacia determinadas orillas políticas. Una región del país liberal, y podríamos decir que ese voto liberal también se puede expresar un poco hacia la izquierda. Y yo sí creo que lo que vimos en las últimas elecciones es que hubo gran parte de la población que se dirigió hacia el pacto histórico. Hay una votación muy importante. Posturas reformistas, a veces de izquierda o de centro izquierda. La costa, por lo menos ciudades como Barranquilla, no tanto Santa Marta, pero Cartagena, incluso Montería mismo, han tendido a votar hacia un voto mucho más liberal. Hasta hoy, por ley, los candidatos pueden adelantar actos de campaña en plaza pública. Y a propósito de las elecciones presidenciales que se adelantarán el próximo domingo, en el radar de la política les explicamos cómo funciona una campaña política, los roles que hay dentro de ellas y cómo ha cambiado la forma de buscar votos en la época de las redes sociales. Aunque es un candidato o candidata, detrás hay todo un equipo que evalúa cada decisión que se toma. Trabajamos tres frentes, un frente de comunicación, un frente de gerencia y un frente político. El frente de comunicación es el más visible, es lo que los ciudadanos reciben, mensajes en redes sociales, cuñas, actos públicos, toda es la parte visible de la campaña. La parte de gerencia es una parte, digamos, de trabajo más silencioso que se hace desde los terrenos, y el lado político, pues, es todo lo que tiene que ver con entonces el programa, pero también las alianzas que se hacen con partidos políticos. Eso sí, cada campaña tiene sus particularidades. Recordábamos a Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, en la candidatura cuando se enfrentó a Juan Manuel Santos, que él era un asesor espiritual, ¿sí? Esa figura, si recuerdan, no volvió a aparecer, pero normalmente es dependiendo de la elección, dependiendo de los candidatos, de su estilo y de sus formas. Hace como 20 años se manejaba, era como el gurú, que llamaban el gurú, que era como el único asesor que le hablaba al oído al candidato. Luego, con el paso del tiempo, la industria de la consultoría política y la misma política se fue profesionalizando, ¿no? Porque pues es una responsabilidad hacia los ciudadanos y hacia las democracias. Y también se ha consolidado la digitalización de las campañas. Por digital no se gana una campaña, pero sí se pierde. ¿En qué sentido? Hoy el 99% de las campañas presidenciales tienen presencia en digital. Lo que pasa es que tienen presencia diversificada dependiendo, primero, la audiencia a la que le estén hablando y segundo, dependiendo del objetivo que tengan en cada uno de los canales. ¿Quién manda en las campañas? ¿El candidato o realmente dentro de este equipo hay un verdadero jefe, si se quiere? Mire, en las campañas el candidato está muy ocupado. Entonces el candidato no es el que manda, sino que manda más que todos los asesores, lo que llamamos los estrategas, por ejemplo. El estratega de campaña es como la cabeza de la campaña que va a decir, bueno, la emoción que vamos a utilizar es tal, el mensaje que queremos imponer. Quien manda realmente, pues pudiera decir, es quien financia las campañas. Hay que decirlo
pues muy claramente. En materia de financiación, los aportes que se reciben son recursos propios, donaciones de aliados, contribución de empresarios, créditos bancarios, recursos de partidos y lo incautado en eventos públicos. Cambiamos de tema y ojo a este dato. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de este año, el país registró 46 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 8.249 personas. Norte de Santander es uno de los departamentos más golpeados, con cerca de 100.000 desplazados. Les tenemos el reporte de este preocupante panorama. En este mismo informe de la Defensoría del Pueblo se expone 31 eventos de confinamiento que dejaron a 45.869 personas con restricciones de movilidad y acceso a derechos básicos. A esto se suma el movimiento migratorio irregular de 37.262 personas por el territorio nacional y el ingreso al país de 3.527 personas en flujo inverso. De esto es de lo que están huyendo los campesinos del Catatumbo, de la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC por las 50.000 hectáreas de cultivo de uso ilícito. La situación de riesgo no ha parado. Las situaciones o los enfrentamientos entre los grupos armados tienen en zozobra a la población civil en constantes desplazamientos, amenazas, situaciones de confinamiento, reclutamiento forzado. Y esto obviamente genera situaciones de riesgo que motivan a los ciudadanos a salir de la subregión Catatumbo. Municipios como Tibú, El Tarra son los más afectados. También tenemos a Teorama, municipios de Acarí. Y este tipo de situaciones que son sistemáticas, es decir, que no ha frenado esa fuerte ola de violencia. Lo que más preocupa a las autoridades es que los municipios están desfinanciados y no tienen recursos para atender esta emergencia. Las personas comienzan a salir de sus casas dejando todo a su paso, animales, enseres. Lo más cercano, pues netamente con seguridad, es el municipio de Tibú, y llegan hasta allá por el miedo de los ataques de lo que está ocurriendo en esta zona para que no pierdan la vida de un momento a otro. El municipio de El Tarra registra el desplazamiento de 15 familias debido a los fuertes combates y esto a su vez impacta a Tibú. Una de las zonas más alejadas del corregimiento de La Gabarra, es una zona de difícil acceso, se accede por el río y que pues también se dificulta en la extensión del terreno la presencia de la fuerza pública allí sobre ese sector. Muchos de los campesinos que huyen lo hacen incluso para evitar el reclutamiento de sus hijos. Norte de Santander, según la Defensoría del Pueblo, registra el 40% de los casos de todo el país. A esta hora, en el área metropolitana de Barranquilla, más de 20 barrios permanecen sin energía eléctrica debido a los mantenimientos anunciados por la empresa Aire en la subestación Caracolí, que se llevarán a cabo hasta las 5 de la tarde de este domingo. Entre tanto, en las últimas horas también se han registrado protestas y bloqueos viales en el municipio de Galapa debido al rechazo de la comunidad o a la inconformidad por las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica. Recordemos que la compañía Aire también ha indicado que en ese municipio se deberá iniciar racionamientos programados en algunos sectores debido al incremento en el consumo de energía eléctrica por las altas temperaturas, esto para evitar suspensiones masivas. A esta hora es noticia las emergencias producto de las fuertes lluvias en el departamento de Santander. En Puerto Wilches, la caída de árboles dejó una vivienda afectada y varias vías inundadas. En San Vicente de Chucurí, un movimiento en masa provocó la caída de una bancada en la vía principal que conduce hacia Bucaramanga. Hay paso a un solo carril. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas. A esta hora es noticia el megaoperativo realizado por la policía del Valle del Cauca en Buenaventura, que dejó a 10 personas capturadas, entre ellas el presunto cabecilla de los espartanos, quien también habría hecho parte del Frente 30 de las extintas FARC. Las otras personas capturadas harían parte de los grupos criminales chotas y espartanos. En el operativo se incautaron 3 pistolas y una granada de fragmentación.
A esta hora es noticia que las autoridades en el departamento de Antioquia investigan la muerte de un menor de 17 años en el municipio de Briceño, norte del departamento, en medio de los combates que sostiene el Ejército Nacional en contra de las disidencias de alias Calarcá. El gobernador de Antioquia fue el que dio a conocer esta noticia a través de su cuenta de X y por supuesto rechazó el reclutamiento de menores por parte de estos ilegales, porque al parecer este menor habría sido reclutado por las disidencias de alias Calarcá. Recordemos que ahí se están sosteniendo esos combates tras la muerte del periodista Mateo Pérez, de 24 años de edad. A esta hora continúan esos combates. En noticias internacionales hablamos del tiroteo sucedido ayer en inmediaciones de la Casa Blanca, pues se han conocido varias imágenes del pánico desatado entre algunos reporteros que intentaban comprender lo que ocurría. El sospechoso, quien fue abatido por las autoridades, ya fue identificado. Una ráfaga de por lo menos 20 disparos rompió el silencio a solo metros de la Casa Blanca y permeó el ambiente de zozobra y confusión. En cuestión de segundos, agentes armados reaccionaron mientras algunos reporteros que hacían grabaciones o transmitían en vivo sobre otros temas hicieron lo propio. El presidente Trump promete que los precios van a bajar y los republicanos lo apoyan en el Congreso. O como esta corresponsal de ABC News, quien grababa un video para redes cuando estalló el tiroteo y captó el ruido de los disparos mientras se arrojaba al suelo. Pero una de las reacciones que mayor sorpresa generó fue esta. En otro punto, la corresponsal de NBC News se preguntaba qué pasaba, pero no intentó ponerse a salvo. El sospechoso fue identificado como Nasir Best, un joven de 21 años de Maryland con problemas mentales y quien había merodeado el lugar en otras ocasiones. Este hombre llegó hasta un punto de control donde hizo varios disparos, intensos, rápidos, pero suficientes para desatar el pánico. La policía del servicio secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto. Durante el tiroteo, un transeúnte también fue alcanzado por disparos. Previamente, esa era la escena en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde se impuso un cierre de seguridad. Otros reporteros intentaban entender lo que pasaba. No fueron los únicos, en la calle el temor no escapó. Da miedo, vivimos en tiempos aterradores, parece que hay violencia todo el tiempo, sobre todo últimamente, así que es triste oír que la gente no puede unirse y que solo hay violencia y odio. El presidente Trump se encontraba en el interior de la Casa Blanca, sin embargo no corrió un riesgo directo sobre el incidente que vuelve a abrir la discusión frente al porte de armas y la seguridad del mandatario. Y en otras noticias del mundo, en medio de la expectativa por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump ordenó mantener el bloqueo a puertos iraníes hasta que se logre un real pacto. El mandatario agregó que las conversaciones avanzan de manera productiva, pero sin prisas. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que es muy probable que durante las próximas horas haya un anuncio para que finalmente se reabra el estrecho de Hormuz. Ucrania arde producto de un nuevo ataque masivo en su contra. Zonas residenciales, incluso escuelas, fueron alcanzadas por casi 700 drones y misiles rusos. 2 personas murieron y 67 resultaron heridas en el hecho. Desde Moscú aseguraron que el ataque fue en respuesta a una ofensiva ucraniana contra ese territorio ocupado por Rusia, que dejó más de 20 fallecidos. La Unión Europea condenó esta nueva escalada violenta y el uso de un misil balístico con capacidad nuclear por parte de Rusia. Y terminamos en Pakistán. Un atentado suicida en cercanías de una estación de tren deja por lo menos 23 muertos y más de 70 heridos. El artefacto fue detonado cuando un tren pasaba por la zona. A bordo viajaba personal de seguridad del país asiático junto a sus familias. Un grupo separatista que exige desligarse del gobierno central se atribuyó el fatídico ataque, mientras que las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate.
1:26 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Con la llegada de la temporada vacacional en el mes de junio y el aumento en la movilidad de los viajeros por todo el país, las autoridades de salud intensifican el monitoreo de la fiebre amarilla en zonas endémicas y hacen un llamado a la vacunación para evitar que justamente estos casos aumenten. Esteban Bejarano, ¿cuál es el panorama? Catalina, pues la alerta sanitaria por el riesgo de contagio de fiebre amarilla permanece en el país. Vamos a ver las cifras según el último reporte del boletín del Ministerio de Salud. Durante este año van 48 personas contagiadas con el virus que es transmitido por la picadura de mosquitos infectados y 23 personas fallecidas. En cuanto a las zonas del país con más casos, el departamento del Tolima lidera la lista de contagios con 175. Le sigue Putumayo con 8 casos y Meta con 4 personas contagiadas. Especialmente en el territorio tolimense se prevé el aumento de viajeros y turistas por las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro que se realizarán en el mes de junio en cerca de 14 municipios, por lo que el llamado principal es aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla para estar protegidos y así contener la emergencia sanitaria en el departamento. Al respecto de los últimos casos presentados allí, habla la secretaria de Salud. Triste que la semana pasada tuvimos 2 casos procedentes del Cundinamarca, uno de estos con fallecimiento, un joven de 38 años de edad. 10 días antes del ingreso a una zona con fiebre amarilla, como hoy nuestro departamento, pero el ideal es que se coloque 30 días para tener toda la inmunidad al 100%. Si usted piensa viajar con su familia al Tolima o zonas del país con casos confirmados, complete el esquema de vacunación. También recuerde extremar medidas de autoprotección como el uso de repelente constante, camisa, manga larga y el uso de toldillo para evitar la picadura de mosquitos. Disfrute de las ferias y fiestas, pero también cuide de su salud. Esteban, gracias. ¿Qué pasó con el conductor que resultó herido en medio de la caída de un carro desde el segundo piso del Club El Nogal en Bogotá? Pues Pablo Arango nos tiene el reporte sobre el estado del afectado. Buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que este hombre de 73 años de edad se encuentra fuera de peligro. Efectivamente tuvo un trauma cráneoencefálico leve. Las autoridades de salud lo están atendiendo. Hablamos con su hijo en Noticias Caracol. Explica que todo este accidente se presentó por una falla mecánica que tuvo el vehículo y la caída del segundo piso de allí del Club El Nogal, que provocó, por supuesto, para la gente que iba pasando en ese momento allí en el norte de Bogotá, mucha conmoción, mucho caos. Sin embargo, no pasó a mayores. Vamos a escuchar lo que dijo el hijo a propósito de la entrevista entregada en Noticias Caracol y a raíz de este accidente. Y él entonces ya estaba finalizando el parqueo cuando el carro de alguna forma, según él me indicó, tuvo algún problema en la caja o algo así y se aceleró y se fue hacia atrás, entonces ocasionando este accidente. ¿Su papá en qué estado se encuentra? Tiene una herida de 4 centímetros en la cabeza. Un dato importante, la caída de este vehículo se da de la zona de parqueaderos de personas de adultos mayores o de mujeres en embarazo. Hay que decir que entonces el Club El Nogal emitió un comunicado estableciendo toda una investigación para determinar qué hay detrás de este accidente. Insistimos, el hombre de 73 años de edad en este momento se recupera de las lesiones que le provocaron la caída de este vehículo. Mientras el cóndor andino sigue al borde de la extinción en Colombia, una serie de nacimientos y el hallazgo del único nido activo registrado en vida silvestre abren una nueva esperanza para la especie. Esta es la historia. Por primera vez en Colombia, según la Fundación Parque Jaime Duque, se logró monitorear un nido activo de cóndor andino en estado silvestre. En estas imágenes registradas en el páramo del Almorzadero en Santander, se observa un cóndor junto a su cría ubicada a su costado izquierdo. El hallazgo es excepcional debido a la baja capacidad reproductiva de la especie. Los cóndores son una especie de ave que se reproduce muy lento, ponen un solo huevo y crían un polluelo cada 2 años. Entonces, encontrar un nido, imagínate, en estas montañas, es muy difícil. Este hecho ocurre a pocos días del nacimiento de la 4ª cría en la Fundación Parque Jaime Duque. Tras 60 horas de incubación asistida, nació Catleya, nombrada así en honor a la orquídea nacional. 227 gramos, el huevo más grande y la cóndor más me hace llorar. Desde hace años, la Fundación Parque Jaime Duque le apuesta a programas de reproducción asistida para apoyar la conservación de la especie, especialmente con cóndores que han sufrido accidentes y no pueden regresar a la vida silvestre. Dentro de esa tasa tan baja de reproducción, pues también los animales que se encuentran bajo cuidado humano en los zoológicos
Cada huevo es supremamente importante. Muchas parejas no saben criar su polluelo por inexperiencia y otras las incentivamos a poner 2 huevos al año. La fundación asegura que espera realizar algunas liberaciones a partir de 2027. En el caso del polluelo nacido en Santander, los expertos optaron por hacer seguimiento a distancia para observar su desarrollo natural. El hallazgo reafirma la importancia del páramo del Almorzadero para la conservación de una especie de la que solo quedan entre 150 y 200 ejemplares en Colombia. Y les tenemos también una muy buena noticia para la economía y el turismo en Tolú y Coveñas. Los nuevos malecones han generado un aumento en la llegada de turistas a este paraíso natural, lo que dinamiza, por supuesto, la economía de la zona. Don Wilson Cuello lleva más de 30 años recorriendo las calles de Tolú en su bicicarro, transportando y paseando a los turistas que llegan a las playas de este municipio sucreño. Ahora, con el nuevo malecón y la renovación del parque principal, sus recorridos son más largos y su trabajo ha aumentado. Antes lo hacíamos de forma corta porque la calle estaba muy deteriorada. Hoy, con la amplitud del parque y la avenida del malecón, pues los recorridos a los turistas se hacen más largos y hay más que mostrar. Cerca de 80 nativos de esta zona del Golfo de Morrosquillo trabajan en bicicarros y bicitaxis, una actividad que hoy se ve fortalecida por el crecimiento del turismo. Me sirve para hacer ejercicio, mantenerme y una economía que me ha servido para mi familia y ha sabido sobrevivir. Con esto ha terminado mi casita. Turistas de diferentes partes del país ya están llegando aquí a las playas del municipio de Coveñas y Tolú para disfrutar de las playas Bandera Azul y todo este paraíso aquí en el departamento de Sucre. Vengo de Medellín y vengo acá a disfrutar la playa porque es una de las playas más bonitas que tiene Colombia. Según gremios turísticos, las reservas hoteleras han tenido un crecimiento importante en los últimos meses, impulsadas por las obras de infraestructura y el mejoramiento de los espacios públicos en Tolú y Coveñas. Estas cifras evidencian el creciente atractivo del departamento de Sucre. No, estas obras son de mucho valor para nosotros, para el destino como tal. El malecón ha sido un impacto tremendo porque nos ha dado otra cara a este sector de Coveñas. De igual forma, pues tenemos próximamente otras obras igual, Tolú, con el malecón que tiene también en desarrollo, aeropuerto de Golfo de Morrosquillo, entonces son unas obras de alto valor. Con las playas certificadas, nuevos malecones y una creciente afluencia de visitantes, el Golfo de Morrosquillo busca consolidarse como uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano. A la 1:42 p.m. o más noticias del mundo. En redes sociales circulan fotos y videos de los ejercicios militares de Estados Unidos en Caracas. El hecho se dio en medio de los múltiples cambios realizados por el gobierno interino desde la extracción de Nicolás Maduro. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con el profesor Carlos Mijares para comprender mejor la situación. Había mucha expectativa con respecto a lo que estaba pasando. Son naves muy sofisticadas, son naves que en realidad son estos aviones que se pueden ver en pantalla, aviones con hélice basculante que pueden funcionar tanto como avión como helicóptero. Estas aeronaves fueron diseñadas precisamente para el rescate de rehenes, en el caso, sobre todo inspirado por el caso de Irán en el 79. Y lo que vimos fue una demostración muy interesante de poder. ¿Qué panorama nos da esto de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? En primer lugar, ese plan de 3 fases parece que sigue su curso. No a la velocidad que quisiera buena parte de la oposición y buena parte de la población venezolana, pero sigue su curso. Están en este momento todavía entre la fase de estabilización y recuperación. Han tenido muchos problemas para elevar la producción petrolera, por supuesto, porque estamos hablando de una industria que está bastante disminuida y necesitan inversiones importantes que no llegan precisamente porque hay mucha desconfianza en este gobierno interino de Delcy Rodríguez. ¿Cómo califica lo que hay en Venezuela? ¿Es una dictadura? ¿Es un régimen? No, yo lo veo como un régimen que sigue siendo autoritario, pero que está bajo tutelaje de los Estados Unidos, y me atrevo a decir un poco más. Creo que incluso está bajo una ocupación militar, una semi-ocupación militar por parte de los Estados Unidos, que están dirigiendo estratégicamente la dirección del país. Pero entonces, ¿cómo se mueven las fichas de Estados Unidos en la región, en América Latina?
Pues los Estados Unidos se ha venido manejando de distintas formas dependiendo del país. En el caso de Venezuela ya lo hemos visto, fue directamente uso de la fuerza, era un hueso duro de roer, por lo tanto se usó la fuerza, pero de forma muy selectiva, extrayendo a Maduro. En otros casos, como es por ejemplo el caso de Argentina, el año pasado hubo un rescate financiero muy importante de unos 20.000 millones de dólares. Vimos cómo Panamá expulsó a las empresas chinas que tenían control sobre puertos clave en las dos bocas del canal de Panamá. Y estamos viendo también a un presidente colombiano, Gustavo Petro, sancionado por los Estados Unidos, sanciones que al parecer se van a levantar en algún momento, pero que siguen estando presentes. Y nos vamos para California, donde más de 40.000 personas recibieron una orden de evacuación de sus hogares debido a una fuga en un gigantesco tanque de producción de químicos usados para fabricar plásticos. Las autoridades informaron del peligro que podría causar un líquido inflamable y volátil a la comunidad. Esta semana el tanque se sobrecalentó y empezó a emanar gases tóxicos en el aire y existe la posibilidad de una gran explosión. Y ojo a esta noticia, Estados Unidos endurece las reglas para quienes tienen visas temporales y quieren obtener la residencia permanente. Según un nuevo memorando de la administración Trump, muchos inmigrantes ya no podrían solicitar esa Green Card o la tarjeta verde desde dentro del país, sino que tendrían que salir de Estados Unidos para solicitarla a través de embajada. El nuevo memorando de la administración Trump advierte que quienes quieran obtener la Green Card o tarjeta verde de residencia permanente deberían hacer el proceso desde sus países a través de consulados y embajadas. Según abogados de inmigración, lo que indica el memorando es que se va a tomar como un factor muy negativo el que la persona haya llegado al país con una visa temporal como turismo, estudio o trabajo, entre otras, y que a través de cualquier otro proceso luego haya pedido la residencia permanente. Sin embargo, aclaran que el documento no dice que esté prohibido, y eso es, según su análisis, debido a que la ley migratoria lo permite y ningún memorando puede estar por encima de la ley. La ley es la 245A, que ha sido proferida por el Congreso de los Estados Unidos y muy claramente estipula que usted puede llevar a cabo un ajuste de estatus en los Estados Unidos siempre y cuando satisfaga los requisitos de elegibilidad, entre otros que usted tenga un estatus legal. Lo que pasa es que ahora el memorándum expresa que solamente se puede otorgar ese ajuste de estatus bajo circunstancias extraordinarias o excepcionales. Y esas circunstancias excepcionales no las expresa este memorándum claramente. La medida incluye a personas que entraron legalmente con visas temporales y que luego, por matrimonio, peticiones familiares o trabajo, entre otras vías, iniciaron un nuevo proceso para quedarse de manera permanente en Estados Unidos. Sin embargo, especialistas insisten en que cada caso debe ser analizado de manera individual. Las que cometieron quizás fraudes, las que cometieron quizás alteración de documentos privados o públicos, quizás la persona cometió un crimen, digamos agravado o de menor cuantía o conocido como misdemeanor. También estas personas deben tener mucho cuidado porque estos sí pudiesen ser factores que los puede declarar inadmisibles. El llamado de especialistas es a no tomar decisiones apresuradas y esperar posibles batallas legales, porque según explican, muy seguramente este memorando será impugnado en las Cortes Federales. Y en otras noticias de Colombia, la llegada anticipada de un nuevo fenómeno del Niño ya enciende las alertas en el sector eléctrico. Mientras las altas temperaturas y el aumento en el uso de vehículos eléctricos disparan el consumo de energía, las empresas advierten que el sistema podría entrar en mayor presión. Las altas temperaturas y la llegada anticipada de un fenómeno del Niño encienden las preocupaciones en el sector eléctrico, que ya reporta aumentos en el consumo del 6,7% en abril de este año, según XM. Los consumos hoy en Colombia están disparados, específicamente por la ola de calor. Estamos observando en algunas regiones del país crecimiento por encima del 10%, de 2 dígitos. Y en algunas regiones del país se están presentando sobrecargas en las redes, que han impactado pues que no se puede atender la demanda de manera adecuada. Ahora no solamente los aires acondicionados están aumentando el consumo, la compra de vehículos, patinetas y buses eléctricos incrementan la demanda de energía. En las noches, la dejo todas las noches cargando. Todos los días, sí señora. Lo cargo una vez semanal, más o menos son 80.000 pesos.
Y es que entre enero y abril de este año la venta de automóviles eléctricos creció un 207% en comparación con el mismo periodo del 2025. Con toda la incorporación de los vehículos eléctricos, con toda la incorporación de las patinetas eléctricas, con toda la incorporación de la inteligencia artificial, eso demanda unos recursos de energía bastante grandes. Un aire acondicionado puede duplicar el consumo de energía de un hogar y todas las compras de vehículos eléctricos que también tienen un impacto muy grande. Mientras la demanda crece, las empresas del sector aseguran que la situación financiera es cada vez más crítica. Las deudas del gobierno y de Aire las tienen operando, según dicen, con las uñas y han tenido que endeudarse para mantener la operación. La situación es crítica. Para tú poder generar con gas te exigen pagarlo por anticipado. Si ya no tienes plata porque todo te lo debe Aire, pues no vas a poder comprar el gas y no vas a poder poner las plantas a disposición. Estas empresas han logrado que los bancos sigan suministrando capital de trabajo, pero obviamente si no hay un mensaje claro de gobierno, pues puede llegar el momento en que los bancos me digan, mire, ¿sabe que yo no le presto más plata? El sector eléctrico le pide al gobierno pagar las deudas pendientes y lanzar cuanto antes una campaña de ahorro de agua y energía para evitar que el sistema entre en una mayor presión. Y a propósito de ese tema, las deudas del gobierno con las empresas de energía ya tienen los primeros efectos. Los comercializadores Aire y Afinia informaron de suspensiones provisionales en el servicio. Las deudas del gobierno con las generadoras de energía está afectando su operación diaria. Termobarranquilla y Termocandelaria, dos de las más importantes en el suministro de energía para 5 millones de usuarios en el Caribe, dice tener graves afectaciones por los retrasos en los pagos de Aire, la empresa comercializadora de este servicio intervenida por el gobierno nacional. El gobierno nacional no le ha aportado recursos frescos desde hace cerca de 20 meses que tiene intervenida esta empresa. Crecen las deudas por más de 2 billones por parte de Aire, sobre todo con los generadores eléctricos. Por su parte, la Procuraduría cuestionó que tras 19 meses de intervención no se evidencian resultados que garanticen la viabilidad de la electrificadora Aire, por lo que solicitaron a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la agente interventora sustentar los avances y las decisiones adoptadas durante este proceso. Las consecuencias de las afectaciones financieras en las generadoras ya empiezan a sentirse por parte de los usuarios. En el Departamento del Atlántico, habitantes de municipios como Galapa padecen de constantes interrupciones en el servicio de energía a portas de un fenómeno del Niño. Tiene una semana de que se va y viene a las 2, 3 de la mañana. Entonces hay niños pequeños, se nos están dañando los electrodomésticos, se están dañando. Por lo menos yo vendo carne. Yo vendo carne y la carne se me ha dañado. Esa es mi problemática. Nadie responde por eso. Aire responde que el consumo de energía ha aumentado por las altas temperaturas y que deberá reducir las cargas y suspender provisionalmente el servicio en algunos sectores. Sin embargo, dicen que podrán garantizar solo el 95% del suministro del municipio. 2 de la tarde, 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora les presentamos una parte de la entrevista que le hicieron nuestros periodistas de Noticias Caracol al candidato Miguel Uribe Londoño. Esto es Los Candidatos en Sala de Prensa. Continuamos en estos espacios de Noticias Caracol, el candidato en Sala de Prensa, el lugar donde nosotros, los periodistas, le preguntamos al candidato sobre esas propuestas, temas coyunturales y, por supuesto, lo que se espera de cara a la primera vuelta presidencial. Hoy le queremos dar la bienvenida al candidato Miguel Uribe Londoño. Bienvenido, candidato, aquí a Noticias Caracol. Juan David, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Es un gusto enorme estar aquí una vez más. Candidato, entremos en materia y quiero preguntarle cómo va usted en estos pocos días que quedan en la primera vuelta presidencial. Sabemos, por supuesto, que lo que busca es honrar esa memoria de su hijo, de Miguel Uribe Turbay. Empecemos por ahí. El que debería estar sentado con ustedes aquí hoy es Miguel, mi hijo. Pero infortunadamente ese joven de 40 años que iba a solucionar los problemas de Colombia, lo silenciaron y lo mataron para que no fuera el próximo presidente de Colombia, porque estaba hablándole muy fuerte a los malos, a ese grupo criminal y mafioso que está incrustado en el gobierno de Petro, que fue el que lo asesinó por cuenta de la paz total.
Mire, candidato, sabemos que usted ha querido tener esas banderas de su hijo, del senador Miguel Uribe Turbay, pero quiero que vea un video, una entrevista que aquí en Noticias Caracol tuvimos con María Claudia Tarazona. Yo hoy decido en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos, yo decido apoyar a Paloma Valencia. Y te voy a decir por qué la quiero apoyar, porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático. Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento desafortunadamente no tiene una posibilidad por lo que los números nos están mostrando. Yo lo respeto, creo que ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia. Él ha estado en esta silla y ha estado en la silla que nadie quiere estar, que es ver morir a un hijo de la manera como él lo vio. Candidato, María Claudia Tarazona dice que en lo personal ella votará por Paloma Valencia. ¿Usted qué opina? Opino que dijo una cosa bien, y es que yo tengo las banderas y el legado de Miguel. Ella lo ha dicho eso reiteradamente desde el 21 de agosto, que yo le fui a decir al presidente Uribe, al expresidente Uribe, que la familia, María Claudia, María Carolina, Delia y yo, habíamos escogido que esa persona que le estaba invitando para que fuera a ocupar el puesto de Miguel como quinto precandidato, con la condición de que fuera del Centro Democrático, iba a ser yo. Y desde entonces ella estuvo apoyándome a mí. Ella, María Claudia fue la esposa de Miguel y Miguel ya no está. El papá soy yo, el que lo engendré con Diana Turbay soy yo, ella bien lo dijo. Me parece que hay una imprecisión. Yo he sido muy respetuoso con María Claudia y hemos tenido relación, como ella también lo ha dicho en otras ocasiones, maravillosa con ella, con sus hijas, con mi nieto. Y no he querido hacer ninguna polémica distinta a decir, yo creo que la utilizaron para que ella dijera eso, tanto Paloma como Uribe, quién sabe por qué la convencieron de llegar a eso, pero ella está en su libertad de escoger por quién quiere votar y de cambiar la opinión. Ahí lo que no está bien es que decir que Miguel hubiera querido eso. No, porque Miguel no hubiera querido eso, porque él hubiera ganado la candidatura. Él lo que menos hubiera querido era que Paloma Valencia fuera candidata, porque Miguel se murió muy atormentado el 7 de junio del año pasado, con el tratamiento que él estaba recibiendo de Paloma Valencia, que era infame. Paloma no tuvo límites en su lengua, lo cual la hace muy mala candidata y es muy mal síntoma para nosotros los colombianos, porque ella no peleó honorablemente con Miguel esa candidatura. Quiero que dejemos este punto político, más adelante vamos a tener espacio para tomarlo, pero hablando de esa cruda realidad que lastimosamente pues afectó a su familia y afectó a toda Colombia, pues Manuel Jáuregui tiene pregunta para usted. Manuel. Candidato, después del magnicidio de su hijo, usted endureció el discurso frente a lo que es la cruda realidad de la violencia en el país. Territorios como Arauca, Cauca, el Catatumbo están inundados de violencia. Estamos hablando de extorsión, de secuestros, de asesinatos, de atentados. Y usted en su programa político ha dicho que va a endurecer precisamente este trabajo para poder llevar control al territorio. Eso incluso habla de bombardeos en las zonas que están afectadas, candidato. Todos los procedimientos que sean necesarios para que en Colombia vuelva la seguridad. Porque, por ejemplo, la mejor política económica es la seguridad. Las personas necesitamos seguridad. Hoy en Colombia la vida no vale nada. Se mata muy fácil. No tiene costo matar. Es muy barato matar. Así como mataron a Miguel todos los días, están matando a muchos colombianos. Y eso no es lo que queremos. Es que tiene que haber autoridad, tiene que haber orden, tiene que haber constitución y ley. De manera, y antes, hace 4 años esto no existía, este problema no existía, que era el que Miguel estaba poniendo en evidencia. Y hoy es porque hay una cosa que se llama la falsa paz total, la mal llamada paz total, la paz fatal. Candidato, mire, usted ha hablado justamente de esa paz total y tenemos una pregunta de nuestro periodista Juan Pablo Contreras en la otra redacción. Si quiere, mire usted. Candidato Miguel Uribe Londoño, hace una semana el presidente Gustavo Petro autorizó el traslado de integrantes de grupos armados a 5 zonas de ubicación temporal que estarán ubicadas en norte de Santander, Nariño, Córdoba y Putumayo, pero puntualmente esta de Putumayo ya inició sus construcciones y será para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El comisionado de paz Oti Patiño aseguró que estos movimientos de combatientes comenzarían a finales de mayo o a principios de junio y esta zona de ubicación temporal tiene una duración de 10 meses. Yo le quiero preguntar,
preguntar si en un eventual gobierno suyo llega a la Casa de Nariño, ¿qué hará con estos combatientes que están ubicados en esta zona de ubicación temporal? Cancelo eso y todos a la cárcel o por lo menos metidos en un lugar donde no puedan salir a delinquir, porque es que eso no va a ser así. Esos 10 meses son para poder seguir delinquiendo, seguir haciendo lo que les da, negocios ilegales libremente. Los criminales tienen que ir a la cárcel. Esos no son problemas ideológicos, son negocios ilegales. Mire, usted sigue con este plan de gobierno de autoridad de orden y tiene que ver, por supuesto, con seguridad. Juan Andrés Beltrán es nuestro periodista de Bogotá. Candidato, en las ciudades también se ha sentido un deterioro permanente en materia de seguridad. Los mandatarios locales advierten, por ejemplo, que las cifras de reincidencia cada vez son más altas. ¿Usted qué va a hacer para que los ciudadanos en los territorios, en las ciudades, se sientan tranquilos y se sientan seguros? Es que los criminales están libres. Delinquir se volvió el negocio más rentable en Colombia, el más fácil. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de que a un delincuente lo capturen es muy baja y no le cuesta nada, porque si el delinquir fuera costoso, si tuviera económicamente que pagar, tampoco lo haría. Entonces, con ese nivel de impunidad, simplemente esto tiene que cambiar a que la delincuencia tiene que ir a la cárcel y hay que perseguirlos, pero es que hoy no se persiguen porque la voluntad nace en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño no hay voluntad para perseguir a los delincuentes. Muchos actores dentro de todo este proceso penal se quejan a veces o cuestionan que no tienen las herramientas suficientes en el Código Penal actual para que precisamente los delincuentes le teman a cometer delitos. Hay suficientes penas, es que no las están aplicando. Entonces, ¿dónde está fallando? ¿Dónde sería ese ajuste que usted haría para que pues, esas penas se puedan aplicar si usted cree que son las convenientes? Pues lo primero que está fallando es en la captura. La captura está débil porque no hay voluntad de capturar. No hay pie de fuerza. Entonces hay que aumentar el pie de fuerza. Y que no nos vengan a decir que no se puede, porque sí se puede, todo se puede hacer. Si ese es el mayor problema, porque sin seguridad sin seguridad no hay economía, sin seguridad no hay país, sin seguridad no hay vida, sin seguridad no hay calidad de vida. Y esto afecta por igual a los que se llamen de un lado o del otro. Esto nos afecta la vida de todos. Yo creo que nadie quiere ver a sus hijos muertos y somos tantas víctimas que aquí lo que se tiene que dejar que así hacer es que los papás no podemos seguir enterrando a los hijos y los hijos no pueden seguir enterrando a sus padres por cuenta de la violencia. Sí se puede. Se necesita decisión para capturar a los delincuentes, decisión para que los jueces los castiguen como es y cárceles. Porque además la población carcelaria no cabe en las cárceles. O sea, construiría más cárceles. Claro que sí, y de verdad. Y prohibiría la señal celular desde las cárceles, porque es que de ahí sale la extorsión. Candidato, tenemos que pasar de tema porque también es muy importante la realidad que se vive en la periferia, en otras ciudades. Natalie tiene preguntas de usted, por supuesto, desde las regiones. Candidato, una de las inconformidades que tienen los gobernadores y los alcaldes es que se sienten abandonados por el Estado. Particularmente en este gobierno hemos escuchado gobernadores y alcaldes, por ejemplo, de regiones como el Valle, Antioquia, el Caribe y por supuesto de mi tierra también de Santander, diciendo que los dejaron solos. ¿Cómo descentralizar el poder? ¿Cómo descentralizar el poder de decidir y también el poder de administrar los recursos? La Constitución de Colombia, que yo vi hacer en 1991, en su artículo primero dice: Colombia es una república unitaria con entidades territoriales descentralizadas. Llevamos 35 años sin que esa descentralización haya sido efectiva. Entonces, ¿qué? Seguimos, porque Colombia es un país que nunca cambia de problemas, siempre tiene los mismos porque nunca soluciona problemas. Vamos a ensayar el sistema de una Colombia federal, como es en Brasil, como es en Argentina, como es en México, como es en Estados Unidos, como es en el Canadá, como es en Venezuela, que se llame República Federal de Colombia. ¿Regresarnos un poco en la historia de Colombia de alguna forma, no, candidato? Bueno, ya lo hubo, pero no quiere decir que nos estemos Pero eso no iría en pasado. contra de la Constitución que usted dice estar fiel a ella. Sí, pero quiero cambiar el artículo. Pero quiero hacer una reforma constitucional para cambiar el artículo primero de la Constitución. En vez de que Colombia sea una república unitaria con entidades descentralizadas, entidades territoriales descentralizadas, Colombia será una república federal. Y le montamos un sistema federal a Colombia. Tenemos que cambiar, podemos cambiar, pues si el mundo hemos visto cómo cambia de rápido, no es sino que miremos Candidato, la tecnología. ¿eso no sería como refundar la patria? El cambiar absolutamente, o sea, porque somos una república. Se avanzó en eso, de alguna manera pero es se que avanzó. Una república también es federal. La República del Brasil es la República Federal del Brasil, los Estados Unidos mexicanos. En Argentina
se llama la República Argentina también, sí puede ser república, el hecho de que el sistema de división de sus territorios sea federal no quiere decir que debe ser república, ni quiere decir ningún atraso, de pronto es un avance mayor y esto va a favorecer enormemente a las regiones porque no podemos seguir viviendo en ese centralismo, Natalie, no va a cambiar. Bogotá se chupa todo. Candidato, hay otro tema que también ha sido muy controvertido recientemente y es lo que está pasando con Ecopetrol, la empresa más importante de todos los colombianos, una gerencia bastante criticada por cuenta de quien hasta hace pocos era la cabeza de la principal fuente de ingresos de nuestro país. Esa iguana cada día está más flaca. En el año 2022 estábamos hablando de unas utilidades de 33 billones de pesos y al cierre del año pasado alcanzaron los 9 billones de pesos. ¿Qué vamos a hacer también para recuperar lo que es la principal fuente de divisas de nuestro país? Por supuesto que hay que cambiar el gobierno. Eso que me estás diciendo, esas disminución de utilidades de 86 a 9, de 33 a 9, han sumado en los 4 años 86 billones de pesos. Hemos dejado de recibir 86 mil millones de millones y tenemos a los colombianos con hambre, muriéndose de hambre. Hay que explotar todos nuestros recursos naturales al máximo porque por eso los tenemos, no los podemos dejar guardados. Colombia no... O sea, sí al fracking. Sí al fracking y sí a explotar al máximo, o sea, que Ecopetrol va a llegar a 25 mil millones, a 25 billones. Y la minería ilegal, o sea, la minería que sea legal, es que la minería se está haciendo, pero es ilegal, se la están llevando esos 7 mil u 8 mil millones de dólares que se están llevando al año, que los están vendiendo inclusive libremente en otros países como en Estados Unidos y se sabe que los están vendiendo, pero están saliendo ilegalmente. ¿Por qué permitimos que sea ilegal? Tiene que ser legal. Mire, candidato, hemos hablado de diferentes temas y queremos cerrar con broche de oro, por supuesto, ya con temas políticos. Conocemos las encuestas, conocemos cómo avanza su candidatura. Una eventual segunda vuelta, ¿usted apoyaría a Abelardo de la Espriella? Ha hablado, por supuesto, mal de Paloma Valencia, entonces sería la única opción. Corrijo, mal no. Pues bueno, no mal. He expresado mis opiniones porque la conozco, porque llevaba 12 años en el Senado y tenía el 1% de intención de voto. Y por supuesto no la va a apoyar en una eventual segunda vuelta. Pero no la voy a... Sí, son dos razones. Entonces hablemos de la primera. No tiene la capacidad para ser una buena presidenta. Además, que los colombianos queremos una presidenta que lo que dice es: yo soy hija de Álvaro Uribe y me voy a levantar todos los días por la mañana a llamar a mi papá a decirle qué tengo que hacer. Yo no creo que los colombianos queramos esa presidencia. Y la segunda, a mí no se me va a olvidar el maltrato y lo que dijo de Miguel, mi hijo. Cuando hace un año exactamente, después de que Miguel llenaba los recintos cerrados y les iba ganando a ella y a María Fernanda, esta mujer no se le ocurrió nada más que decir que escribir trinos donde decía: Miguel Uribe tiene comportamiento mafioso, hacer entrevistas diciendo: Miguel no puede, nunca será presidente, Miguel tal cosa. O sea, ella era la que desprestigiaba a Miguel. Pero y entonces Abelardo de la Espriella, ¿recuerda usted el episodio? No sé si él fue el responsable de que usted no estuvo en esa encuesta interna del Centro Democrático. ¿Va a apoyar a Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta? El responsable es Álvaro Uribe Vélez, no Abelardo. Okay. Álvaro Uribe Vélez fue el que hizo mal conmigo y me trató mal, me maltrató, me engañó, me dijo mentiras, etc. Mira, por supuesto que yo pretendo pasar a segunda vuelta. El problema que sucede hoy aquí es que si yo te digo que yo voy a apoyar a Abelardo de la Espriella, entonces el titular de Caracol después de este programa es: Miguel Uribe apoya a Abelardo de la Espriella, y entonces con pero este claro, hay que mirar que todas las posibilidades. No, está bien, entonces esperemos a ver qué pasa en la primera vuelta, esperemos a ver qué pasa. Candidato, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Noticias Caracol. Gracias. Miguel Uribe Londoño pasó aquí a Candidatos en Sala de Prensa. A esta hora es noticia el proceso electoral colombiano porque en exactamente 6 minutos se van a abrir las urnas justamente en Nueva Zelanda, las urnas en el exterior. Allá van a ser en estos 6 minutos entonces las 8 de la mañana de este lunes 25 de mayo y se van a abrir oficialmente las urnas para lo que va a ser este proceso de elección presidencial de primera vuelta. En este momento, acá en la Cancillería en Bogotá está un puesto de mando unificado liderando la canciller junto al registrador nacional, también al registrador delegado en lo electoral y también el presidente del Consejo Nacional Electoral con el balance sobre cómo se va a recibir este inicio de apertura de urnas. A esta hora es noticia en Bogotá el mega operativo de la policía y el distrito. Que vean ustedes estas imágenes
dejó 7 capturados en pagadiarios del centro de Bogotá y más de 10.000 dosis de droga incautadas. Hay que decir que también se encontraron bicicletas que habían sido robadas, municiones y armas blancas. 4 pagadiarios fueron suspendidos por encontrar estas situaciones, estos hechos de delitos ilícitos. También hay que decir que estas personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades. El principal llamado que hace el distrito y sobre todo la policía es que se haga estos controles en este centro de la ciudad, sobre todo estableciendo que estos lugares, aparentes pagadiarios, estarían siendo utilizadas como fachadas. Mayra, gracias. En otras noticias, Manizales sigue transformando sus espacios emblemáticos y esta vez el turno fue para Chipre, uno de los sectores más tradicionales, turísticos y queridos por todos los manizaleños, que hoy muestra una nueva cara gracias a una ambiciosa renovación urbana. Con esta intervención de cerca de 50.000 metros cuadrados, hoy la ciudad de las Puertas Abiertas tiene una transformación en uno de los sectores más turísticos de la ciudad, Chipre. Donde todos vamos a poder disfrutar de los atardeceres, de la naturaleza, de los paisajes y de los pueblos que podemos ver hacia el fondo de este puente. Ya podemos ver la gente caminando sobre él, mucho turista visitando. Extraordinario, extraordinario, todo es un adelanto para nuestra ciudad tan bella y lo estamos gozando en este momento. Quienes llegan a disfrutar de esta renovación no solamente encuentran el puente de cristal, también encuentran cerca de 54 módulos comerciales, terrazas para ver los atardeceres y mucho más. También tenemos 3 parques renovados donde tenemos 3 fuentes de agua, nuevos atributos y atractivos para que toda la gente se anime y visite aquí la avenida 12 de octubre, Chipre, y también los juegos infantiles. Renovamos la carpeta asfáltica, una ciclobanda que más o menos tiene 2.8 kilómetros desde Colonizadores hasta Bellas Artes. La obra busca convertir a Chipre en un corredor turístico moderno, seguro y atractivo, tanto para propios como para visitantes que llegan a la capital de Caldas. Inicialmente pues decíamos que esto es un mirador, y decimos pues es un mirador sobre un mirador, ¿no? Pero realmente pues la obra ya hecha nos parece que es un atractivo grande para la ciudad. Pues me parece que es muy bonito, una inversión que vale la pena que los manizaleños la disfruten y obviamente los turistas que vengan a la ciudad a conocer esta nueva atracción. Chipre ahora no solo conserva una de las mejores vistas de Colombia, también estrena nuevos espacios para vivir, caminar y enamorarse aún más de Manizales. Síganos en vivo, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Momento para ver qué tendremos esa tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Noticias Caracol en vivo y también en Noticias Caracol de las 7 de la noche tenemos un especial político a propósito de una semana de las elecciones en el país. Aquí vamos a tener voces reposando un poco todo el tema de reflexión, el tema de polarización que hay en el territorio nacional y vamos a tener académicos, pero también expertos en política, hablando un poco de cómo está el panorama en el país a propósito de una semana para la primera vuelta presidencial. Estaremos hablando, por supuesto, del caso de Yulixa Tolosa. Hoy se está adelantando entonces ese sepelio. En segundos estaremos hablando con sus amigas aquí en este espacio, Noticias Caracol en vivo, y hablaremos de la investigación. Y en segundos, en noticias muy positivas, reporte desde el Parque de los Novios aquí en la ciudad de Bogotá con Colombia al Parque, una muestra cultural, artística y otro tipo también de información que tendremos en Noticias Caracol en vivo. Los esperamos esta tarde en nuestra señal digital. Regreso con Catalina y Alejandra. Sí, señor Pablo, muy conectados, muchísimas gracias. Y de esta manera terminamos. Estas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red, somos Noticias Caracol, primero la gente, buena tarde.